¿Qué tal? ¿Cómo están? Los miembros de este canal, que tienen el privilegio de votar los temas de los videos que vamos preparando, votaron el último viernes por un video sobre monedas griegas. Así que en este video de hoy, que va a ser el primero de dos partes que vamos a dedicar a las monedas de las colonias griegas del sur de Italia y Sicilia, vamos a tratar los tipos, los diseños de las monedas griegas del sur de Italia, la llamada Magna Grecia. En un futuro video, vaya a saber cuándo, pero seguramente antes de fin de año, vamos a tratar el origen de la moneda de bronce y el desarrollo de la moneda de bronce en Sicilia, porque justamente la moneda fiduciaria de bronce se va a originar en Sicilia, que tiene un contexto de historia monetaria muy particular, en la Sicilia griega. Pero hoy, si me acompañan, nos vamos a dedicar a las monedas de las colonias griegas del sur de Italia. ¡Vamos! Bueno, antes que nada, digamos que el fenómeno de la colonización griega se va a dar a comienzos de la Edad Arcaica, hacia sobre todo el siglo IX, pero más que nada el siglo VIII a.C., época en que las ciudades griegas ya han alcanzado una población importante luego del periodo conocido como la Edad Oscura, y esto va a crear tensiones internas y también tensiones entre las ciudades que van a motivar la salida de colonos, en buena medida refugiados, ya sea de luchas políticas internas como también de invasiones y de guerras entre las ciudades. Bueno, uno de los principales movimientos colonizadores va a surgir de los griegos aqueos de Mesenia, porque Mesenia va a ser invadida por los espartanos, y mucha de su población no va a querer vivir esclavizada por los espartanos, que es lo que hacían los espartanos básicamente, se convertían en hilotas, es decir, esclavos del Estado, y van a emigrar y van a fundar ciudades muy importantes. La primera ciudad importantísima que van a fundar va a ser Síbaris, justamente en la costa del Mar Jónico. De las colonias aqueas fundadas en el sur de Italia, la más antigua probablemente, la primera que seguramente tiene monedas, es Síbaris. Bueno, ustedes habrán oído hablar de los sibaritas, que es una palabra que generalmente se aplica a las personas de vida relajada, de vida volcada hacia los placeres. De hecho, hay una anécdota que dice que una vez un sibarita dijo que de solo ver una persona trabajar le daba cansancio. Esto da una idea de la opulenta riqueza de esta ciudad y en buena medida de la mayor parte de estas colonias griegas que se van a fundar en el sur de Italia y en Sicilia. Y acá pueden ver un nomos, tridracma de plata de Síbaris, y como les digo, las monedas de Síbaris son las más antiguas probablemente de las acuñadas en el sur de Italia. Lo que tienen en el anverso, fíjense, es un toro. Ahora bien, ¿por qué aparecen toros en muchas monedas griegas? Porque estos toros representan generalmente dioses río, en este caso el dios río Síbaris. A veces esos toros, ya lo vamos a ver, tienen cabezas humanas porque claramente no son toros simplemente, sino que son divinidades, son dioses río. Y abajo tienen escrito en retrógrado y en el alfabeto aqueo las dos iniciales del étnico de los sibaritas, sigma y ypsilon. Fíjense que las tempranísimas, las primeras monedas arcaicas del sur de Italia pertenecen a la categoría denominada de las monedas incusas griegas, que se caracterizan por tener un reverso completamente incuso que repite en negativo el tipo del anverso. Así que pueden ver acá delineado en hueco, podríamos decir, en cóncavo, la misma imagen que vemos en el anverso. Esta moneda lamentablemente tiene una rotura en el margen, pero viene de una colección francesa antiquísima. Yo la compré en Francia. Síbaris fue además una ciudad madre de ciudades, es decir, que de Síbaris partieron colonos que fundaron otras ciudades, la más importante de ellas, Posidonia, la actual Pesto, la Paestum de los romanos. Sin embargo, a pesar de su enorme prosperidad y poder, en el año 510-509 a.C., fíjense, el mismo año en el cual justamente los romanos expulsaron al último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, y fundaron la República, y el mismo año en que justamente fue expulsado también el
último tirano Pisístrátida de Atenas, y Atenas se constituyó en una república. Bueno, ese año Síbaris fue atacada y conquistada, y en buena medida destruida, por una ciudad vecina. Una ciudad del mismo origen, una ciudad hermana y relativamente cercana, que fue Crotona. Crotón en Brutium, lo que actualmente sería Calabria, si bien en época griega lo que llamaban los griegos Calabria estaba mucho más al este, en la zona de Tarento. Y acá tienen justamente un estater incuso arcaico de Crotona. El tipo en Crotona, inicialmente en anverso siempre, es el trípode. Y este trípode está asociado con el culto al dios Apolo. Apolo era un dios muy importante para todas las apoikías, para todas las colonias griegas. Apoikías es el término, en realidad en griego, nosotros lo traducimos como colonia, pero no eran auténticas colonias, eran nuevas ciudades, nacidas sí, de colonos de otra ciudad, generalmente en Grecia o en Asia Menor, pero que en verdad el término apoikía quiere decir un segundo hogar, un hogar lejos. Apo, esta preposición en griego marca esa distancia, y oikos en griego quiere decir casa, hogar. Así que apoikía sería como un hogar lejos. Y fíjense, como les decía, el trípode es una referencia al culto del dios Apolo. Como lo sabemos? Porque el trípode además tiene garras de león, que es un animal asociado a Apolo. ¿Y por qué era tan importante para estas apoikías el culto a Apolo? Porque básicamente una colonia griega, una apoikía, se fundaba cuando un grupo de personas decidía emigrar. Y elegían por votación a un fundador, al que iba a ser el fundador de la colonia, el oikistés, que es el fundador justamente de la apoikía. Y este oikistés inmediatamente se dirigía al santuario de Apolo en Delfos, donde consultaba al oráculo de Delfos, que le indicaba la ocasión para partir y sobre todo cómo y dónde fundar la ciudad, la nueva ciudad, ¿sí? Con lo cual todas estas colonias griegas mantuvieron una relación particular con el dios Apolo. De hecho, hay otra ciudad importante, pero mucho menos importante que estas, que es Caulonia, y las monedas, los nomoi incusos de Caulonia, tienen como tipo al dios Apolo en el momento en que, luego de sacrificar, de matar a la serpiente Pitón, regresa a ese punto, al punto donde mató a la serpiente Pitón luego de purificarse, en el valle de Áulide, y sobre su brazo se ve un pequeño daimon, un pequeño genio, que va a funcionar como una especie de heraldo que va a anunciar el retorno del dios a tomar posesión del ónfalos, del ombligo del mundo, el lugar donde él derrotó y mató a la serpiente Pitón y donde va a fundar su oráculo. Pero volviendo a Crotona, fíjense, tenemos el trípode entonces, ya explicado, una referencia a Apolo. Tenemos el étnico de Crotona, que en esta época arcaica está escrito todavía en el alfabeto local áqueo, con la copa, la ro y la omicron, que quiere decir cro. La copa es una letra que equivale a nuestra Q, pero que más tarde fue abandonada del alfabeto griego. En época clásica fue desapareciendo, y para época clásica tardía y helenística es reemplazada por la kappa, que es nuestra K. Y del otro lado tenemos un ave zancuda, que puede ser un flamenco o una garza, probablemente una garza, parado junto al trípode, que es, podríamos decir, una marca de emisión. Bueno, este también es un estater incuso y está acuñado hacia los años 500 a 480. Es un poco posterior a las monedas de Síbaris, y de hecho la conquista de Síbaris y la destrucción parcial o total de Síbaris, es discutible si las ciudades eran verdaderamente destruidas por completo, ¿no?, en la antigüedad, pero básicamente la conquista de Síbaris y el fin de las acuñaciones independientes de Síbaris es una prueba de que algunos años después de esta conquista de Síbaris, el diámetro de los nomoi fue reducido. Probablemente hacia el año 500 más o menos antes de Cristo, el diámetro de los nomoi va cayendo
a unos 24 milímetros y medio y más tarde incluso 23 y 22 milímetros hacia fines de la época arcaica. Con lo cual sabemos que las monedas de Síbaris, que no tienen esa reducción del diámetro del cospel, no se reduce el peso, recuérdenlo, se reduce solamente el diámetro, se vuelven más compactos los cospeles. Sabemos que las monedas de Síbaris entonces son muy antiguas todas, y no llegó a entrar en el periodo del cospel compacto como sí todas la mayoría de las demás ciudades griegas de estas regiones. Y bueno, obviamente estamos en la era todavía de las monedas incusas, de las monedas arcaicas incusas, de flan ancho, con lo cual tenemos una imagen incusa del trípode en reverso. Crotona fue fundada hacia el año 710 a.C. y hacia el año 700 probablemente fue fundada Metaponto, la tercera de las grandes colonias aqueas de la costa del Jónico. Acá tienen un nomos de Metaponto y esta moneda, si ustedes se fijan, tiene un diámetro mucho menor. Todavía pertenece al estilo de las monedas arcaicas incusas griegas del sur de Italia, pero en este caso esta moneda mide solamente 23 milímetros y medio de diámetro, o sea, es mucho más compacta que las otras, si bien mantiene un peso similar. Bueno, fíjense, Metaponto también es una ciudad que, mientras que los pobres mesenios que quedaron en Mesenia fueron esclavizados por los espartanos y casi se morían de hambre, digamos, fueron reducidos a la categoría de ilotas o esclavos públicos, esclavos del Estado. Estas ciudades, en contraste, tenían una riqueza opulenta. De hecho, fíjense que el tipo de anverso de esta moneda es una espiga de trigo. Puede ser de trigo o puede ser de cebada, que es un grano de la misma familia del trigo. Podría ser, digamos, no sabría decirles. Pero en todo caso, sí les puedo decir que esta ciudad era tan rica desde el punto de vista agrícola que Estrabón, el gran geógrafo, nos cuenta que todos los años enviaba, en lugar de las primicias, que es lo que usualmente se enviaba a los templos de los dioses, los primeros frutos cosechados de cada cosecha, Metaponto enviaba una cosecha de espigas de oro fabricadas en oro macizo por artífices. Así que fíjense, justamente Noé, el autor del corpus, del catálogo de todas las monedas de Metaponto, incluye en su catálogo una foto de una espiga de oro encontrada en Siracusa, no en Metaponto, en Siracusa, pero que claramente tenía la misma función de dedicatoria religiosa, razón por la cual las monedas de Metaponto tienen esta espiga, que es el símbolo, podríamos decir, de Metaponto. Y el étnico, en este caso retrógrado, que es lo común en época arcaica, encontrar inscripciones retrógradas, Meta o Met. ¿Qué quiere decir el nombre de esta ciudad más allá del mar? Tametá, en griego, es más allá, y Pontos es el mar. Fíjense nuevamente, estamos en la categoría de las monedas incusas, así que se ve lo mismo, la espiga en el reverso, pero incuso. Y acá podemos ver una moneda mucho menor, un trióbolo de Metaponto, también de la categoría de las monedas incusas. Esta moneda ya es una moneda arcaica tardía, hacia el año 480, la anterior era más o menos una moneda del año 510 a 490, 480, y esta, en cambio, fíjense, en reverso tiene una cabeza incusa de carnero. Como ciudad eminentemente agrícola, Metaponto va a seguir teniendo la espiga, pero esta, conforme entramos en la época clásica, y sobre todo clásica tardía, va a ser relegada al reverso, mientras que en el anverso vamos a tener generalmente, aunque no solo, a la diosa Demeter, la diosa de la agricultura. Fíjense, esta es una moneda clásica muy tardía, casi coincidiendo con el periodo helenístico temprano, si bien esto no se aplica tanto a Italia. Y tenemos un tratamiento muy innovador desde el punto de vista artístico, porque tenemos la cabeza de la diosa Demeter representada en 3/4 perfil, o sea, casi de frente, un tratamiento bastante complejo desde el punto de vista artístico. En este otro nomos, en cambio, aparece la diosa también. Fíjense, uno de los detalles que nos permiten identificar a esta deidad es que tiene la cabeza coronada de espigas, porque básicamente Demeter, la Ceres de los romanos, era la diosa de la agricultura.
Y en el reverso vamos a encontrar, como siempre, la espiga. Fíjense que en este caso hay una pequeña, hay dos iniciales debajo, que no son el nombre de la ciudad, que dice Meta, ya directamente en forma normal, o sea, escrito de izquierda a derecha, al derecho podríamos decir, pero se ve las letras lambda, y, y arriba, sobre una hojita de la espiga, se ve a la diosa Artemis con una antorcha. Que estos son marcas de misión y probablemente estas dos letras sean la firma del artista. Otra de las fundaciones tempranas en el sur de Italia fue la ciudad de Tarento. Taras en griego, la actual Taranto en italiano y Tarentum para los romanos. Esta ciudad tiene una historia bastante particular, porque Tarento fue la única colonia fundada por los espartanos, concretamente. Yo les dije, cuando en un video de Coin of the Week, que es un muy lindo video, que lo pueden ver, está en inglés pero está subtitulado, que algún día les iba a contar la historia de Tarento, y Tarento fue fundada por colonos espartanos, pero en unas circunstancias muy inusuales. Cuentan que durante las famosas guerras mesenias, a través de las cuales Esparta fue conquistando y ocupando Mesenia, las tropas espartanas estuvieron en campaña durante una de estas guerras, a fines del siglo VIII a.C., durante muchos años, con lo cual la tasa de natalidad de Esparta se derrumbó. Y esto era un tema muy grave porque solamente los espartanos podían ser soldados, con lo cual, con casi todos los hombres espartanos en edad de combatir en campaña, prácticamente no quedaba nadie para tener hijos en Esparta, razón por la cual los espartanos deliberaron a través de sus cuerpos representativos, y hay dos versiones acerca de lo que decidieron. Según una versión, seleccionaron algunos jóvenes robustos del ejército, en buena edad de concebir, para que volvieran a Esparta y tuvieran hijos con todas las chicas casaderas, podríamos decir, que no estaban casadas, podríamos decir, todas las doncellas jóvenes, para así, básicamente, remontar la tasa de natalidad de Esparta. La otra versión es que se habilitó a los periecos, los perioikoi, que eran como la clase media de Esparta, que no eran espartanos, no eran ciudadanos espartanos con plenos derechos, a tener relaciones, tener hijos con las mujeres espartanas. Pero la campaña militar en Mesenia terminó poco después, los espartanos volvieron a su hogar, las chicas espartanas se casaron con espartanos, pero muchas de las cuales ya estaban embarazadas o habían incluso tenido bebés. Con lo cual, estos niños, conocidos en Esparta como los Parthenoi, los hijos de doncellas, porque ya que sus madres no estaban casadas, digamos, se convirtieron en una especie de casta despreciada, podríamos decir, una casta discriminada dentro de Esparta. Un cuarto grupo social, porque estaban los espartanos, los periecos y los hilotas, un cuarto grupo entonces, pero completamente despreciado por todos los demás, con lo cual el líder de estos Parthenoi, de estos hijos de doncellas, que se llamaba Falanto, fue al oráculo de Delfos y este le recomendó fundar una colonia en el Golfo de Tarento, que va a ser justamente la ciudad de Taras. Bueno, acá pueden ver un nomos bastante tardío, casi podríamos decir una moneda helenística prácticamente. En realidad es una moneda, digamos que dentro de lo que es la moneda griega podríamos considerarla como clásica, muy tardía, de Tarento. Y otra leyenda cuenta que Tarento fue fundada por un héroe llamado Taras, justamente, que es el nombre de la ciudad. Este héroe sería el representado en las monedas de Tarento desde época muy antigua. Fíjense que incluso son muy raros, pero hay nomoi incusos del periodo incuso de Tarento. Acá pueden ver uno de la casa de subastas CNG, que básicamente no se sabe si representa a Falanto, que justo antes de llegar a la región donde iba a fundar la ciudad sufrió un naufragio y fue rescatado por un delfín, o bien que representa a Taras, que era un héroe, un semidios, hijo de Posidón, el dios del mar, y de la ninfa Satiria. Y cuenta entonces otra leyenda que Taras estaba a punto de ahogarse cuando su padre le envió un delfín que lo rescató
para que no muriera ahogado. Con lo cual este sería el hecho representado en el anverso primero y más tarde en el reverso de las monedas de Tarento. Y Tarento creció, prosperó y se convirtió en una de las ciudades más ricas del sur de Italia, al punto que en época clásica tardía y temprano helenística era probablemente la ciudad más importante de la península itálica. Ya en época clásica tuvo sus luchas con Zuri, que era la ciudad que sustituyó a Síbaris en la misma zona, digamos, y finalmente juntos fundaron otra ciudad como forma de hacer las paces. Hicieron una fundación conjunta entre ambas, una especie de ciudad colchón que va a ser Heraclea, que también tiene monedas, acá pueden ver una. Pero volviendo a Tarento, fíjense que Tarento, mientras que los espartanos vivían en la austeridad total, casi en la miseria, casi en la pobreza, digamos, y dentro de lo que era la sociedad espartana, los parcenoi habían sido despreciados, habían sido una casta incluso menos favorecida todavía. En cambio, los tarentinos van a ser conocidos como los griegos más ricos prácticamente de todo el sur de Italia y en buena medida de casi todo el mundo griego. Al punto que, fíjense, Tarento se va a convertir en una de las ciudades más prósperas y uno de los centros comerciales más importantes griegos del sur de Italia. En contraste con esto, los espartanos, que tenían prohibido tocar dinero, Tarento va a ser una ceca importantísima que va a producir ingentes cantidades de nomoi, que son didragmas en este caso, a lo largo de los siglos, sobre todo quinto y cuarto y comienzo del tercero antes de Cristo. Otra cosa que también contrasta entre los tarentinos y los espartanos es que mientras que los espartanos eran todos soldados y estaban acostumbrados a la vida dura y a los cuarteles, los tarentinos, en cambio, eran unos relajados, les encantaba ir al teatro, escuchar música, la poesía, etc. y vivir bien, por supuesto. Y esto fue un problema porque, mientras que fueron un poder también importante desde el punto de vista militar, más que nada a través de la contratación de mercenarios, por supuesto, lograron imponer su hegemonía a las demás ciudades de la región. Sin embargo, con el tiempo, cada vez más, todas las ciudades griegas de Italia, esto es un fenómeno que lo encontramos en todas las ciudades griegas de Italia, van a empezar a sufrir la presión de los pueblos itálicos, que van a tratar de recuperar sus territorios. Y en ese caso, muchas de las ciudades que estaban sometidas a la hegemonía de los tarentinos van a pedir auxilio al nuevo poder militar de Occidente, que es Roma. Y esto va a terminar generando un casus belli cuando los tarentinos van a detener una flota romana que llevaba soldados, llevaba suministros y armas y soldados para ayudar a estas ciudades a las cuales Tarento, por su inactividad militar, no podía defender. Y esto va a ocasionar una guerra entre Roma y Tarento, la llamada Guerra Pírrica, porque los tarentinos van a contratar, con todo su dinero, su riqueza y su poca afección a las armas, van a contratar al mercenario más caro del mundo, al rey Pirro de Epiro, un gran militar, considerado el más grande estratega de su época, rey de Epiro, pariente de Alejandro Magno y descendiente del propio dios Heracles, que va a llegar a Tarento, va a cerrar todos los teatros, va a reclutar a todos los jóvenes, digamos. Los tarentinos después no lo podían creer, decían, uy, ¿en qué nos metimos?, etcétera, y va a ganar la guerra contra Roma, pero esa victoria va a ser tan costosa que va a terminar siendo lo que se llamó una victoria pírrica, justamente, es decir, una victoria tan costosa que fue casi una derrota. Y esto va a ser en el año 272. Justamente en esta época, hacia los años 272 a 235, se acuña este nomos, que tiene, como pueden ver, a Taras o a Falanto, como más les guste, cualquiera de los dos personajes que pueden ser considerados como el oikistés, el fundador de Tarento, montado sobre un delfín con el tridente, que en caso de ser Taras sería el atributo de su padre, el dios Poseidón. Y en el reverso, estos gnomos de esta época tienen generalmente un jinete en distintas poses. En este caso, el jinete está en un caballo al paso. El caballo puede aparecer galopando, al paso, parado, en distintas posiciones. Y en este caso es un jinete que va en un caballo
al paso y lo está coronando con una guirnalda al mismo tiempo que lo monta. Concretamente entonces, los nomoi de Tarento están obviamente entre los más comunes de todas las ciudades del sur de Italia. Volviendo a Síbaris, la ciudad va a ser destruida y refundada muchas veces porque los sibaritas estaban obsesionados con volver a fundar su ciudad y los de Crotona volvían a destruirla. Finalmente, con apoyo de Atenas, van a volver a fundar su ciudad. Hubo 5 refundaciones de Síbaris a lo largo del siglo V, sobre todo, antes de Cristo. Y finalmente, los sibaritas, unidos con los atenienses, van a volver a fundar la ciudad de Síbaris, con apoyo de los atenienses y con colonos atenienses, pero más tarde se van a pelear los sibaritas y los atenienses, y los atenienses los van a echar a los sibaritas, y los sibaritas van a fundar una quinta, como les digo, fundación de Síbaris que no va a tener ninguna importancia. La ciudad principal, fundada por atenienses sibaritas entonces, luego de la expulsión de los sibaritas, va a pasar a ser llamada Thuri, o Thurioi en griego. Y fíjense que los tipos de anverso y de reverso de esta ciudad representan a los dos miembros fundadores, a las dos comunidades fundadoras de la ciudad. En el anverso aparece la diosa Atenea, o Atena mejor dicho, que era la diosa de los atenienses, por supuesto. Tiene un casco, en este caso, que es un nomos clásico relativamente del periodo clásico medio, podríamos decir hacia el año 400 a.C., tiene un casco ático, por supuesto, decorado con la Escila. ¿Quién era la Escila? La Escila era uno de los dos monstruos que dominaban, eran Escila y Caribdis, los dos monstruos que dominaban el terrible estrecho de Mesina, que los griegos consideraban como uno de los estrechos más peligrosos de pasar, justamente porque estos monstruos, Escila y Caribdis, uno desde Calabria, podríamos decir, desde Reggio, desde la actual zona de Reggio di Calabria, y el otro desde Messina, desde Sicilia, se comían a los navegantes, básicamente. Entonces había que pasar justito por el medio, porque si no, te agarraba o Escila o Caribdis. Bueno, esta es Escila, justamente, que tiene un cuerpo como de serpiente marina, de tritón, un monstruo gigantesco, por supuesto, y torso, cabeza y brazos de mujer. Y, como les digo, y ven cómo están representados las dos comunidades fundadoras de esta ciudad, de Turi. En el reverso tienen, obviamente, el toro que veíamos, justamente, el mismo toro que veíamos en los nomoi arcaicos de Síbaris. Así que atenienses, áticos y sibaritas están representados, a pesar de que ya para esta época los habían echado a los sibaritas, están representados en las monedas de esta ciudad. Y por último les muestro una moneda muy rara. Esta moneda es un doble nomos. Esta moneda todavía tiene la cobertura de plata córnea, la pátina de plata córnea, tal cual fue descubierta. Es un doble nomos de la ciudad de Turi, con el mismo anverso, la cabeza de Atenea, y el toro, en este caso un toro embistiendo, en el reverso. Fíjense la marca de emisión y la firma del artista en el exergo EU, que es parte de algún nombre, y una lechuza en vuelo. Este es el segundo ejemplar conocido que yo tenga noticia de este doble nomos de esta misma emisión, con esta marca de emisión. Esta moneda se acuñó entre los años 350 y 300 a.C. y pesa en torno a 15 gramos. Es prácticamente casi como una tetradracma, podríamos decir. Una moneda muy rara. Otra ciudad importante en el sur de Italia, otra colonia griega importante, otra poiquía importante en el sur de Italia va a ser Velia o Elea, como se dice en castellano. Esta ciudad es completamente diferente a las otras porque va a ser una fundación de los focenses y por eso las monedas arcaicas de esta ciudad son completamente diferentes a las monedas de las otras ciudades, que son fundaciones mayormente aqueas, porque no corresponden con el estilo incuso de Flanancho, sino que parecen monedas verdaderamente de donde provenían estos griegos focenses, es decir, de Jonia, de Asia Menor, con monedas mucho más compactas, con un reverso, con un cuadrado incuso, que tienen un león devorando a su presa, concretamente. Hay también unas monedas de Cícico, acá pueden ver un ecté de electrón de Cícico que tiene exactamente el mismo tipo que estas dracmas.
Y la unidad monetaria inicialmente va a ser la dracma, pero más tarde todo se va a ir acomodando y el nomos va a pasar a ser la unidad monetaria de Velia, de Elea. Bueno, el león, ya sea devorando su presa o bien en otras poses, va a seguir apareciendo en las monedas de Velia, pero conforme las monedas van adoptando el estilo más clásico, como podemos ver acá, el león va a quedar desplazado en el reverso. Y va a aparecer, como les digo, cazando, devorando su presa, o bien incluso en otras poses. Pero en esta época, en el anverso, y esto ya pasa con las dracmas clásicas tempranas, vamos a tener la cabeza de la diosa Atena, mal llamada Atenea modernamente en castellano, con un casco ático, podríamos decir, decorado con el Pegaso. El Pegaso es un animal vinculado, relacionado con Atenea. Ya lo vamos a explicar más adelante en algún otro video. Y como les adelantaba, en el reverso aparece un león. Un león, en este caso en una postura agazapada, con el étnico arriba, ueletón, o sea, de los eleos. El étnico, genitivo plural del gentilicio, ya saben, que es lo que aparece en las monedas griegas, no aparece el nombre de la ciudad, sino de sus ciudadanos, en el reverso. Si nos movemos hacia el norte, vamos a entrar en la región conocida como la Campania. Concretamente, en esta región vamos a encontrar ciudades muy antiguas, que están entre las primeras apoiquías fundadas por los griegos, pero que sin embargo recién van a tener acuñaciones en época clásica, e importantes ya diría en época clásica tardía o incluso helenística. Estas ciudades van a ser Kimai, es decir, Cumas, la sede de la famosa Sibila, Neápolis sobre todo, que es la actual capital de toda esta región de Campania, y que era la ciudad con mucho, probablemente la ciudad más grande de Italia en época helenística, después de Roma, y una misteriosa ciudad que no sabemos concretamente dónde estaba ubicada. Hay distintas teorías. Algunas creen que es el nombre que tenía la propia Nola en época en que fue ocupada por los itálicos, digamos, que es Hyria. Y acá tenemos justamente una moneda, un nomos clásico de Hyria. Fíjense, nuevamente tenemos la cabeza de Atenea con un casco ático laureado, decorado en este caso con la lechuza, que es el animal tutelar, el animal emblemático, simbólico de Atenea. Y en el reverso, ¿qué tenemos? Fíjense, bueno, las monedas de Hyria tienen la particularidad de ser, probablemente estar entre las monedas junto con las de Filisteas, las monedas que tienen las leyendas más tempranas en lengua osca, en una lengua itálica, usando obviamente el alfabeto griego. Y tienen un toro con cabeza humana, que claramente es una referencia a un dios río local. Bueno, esta moneda es un nomos bastante antiguo, se acuñó hacia el año 400 a.C., y es una moneda muy temprana para lo que suelen ser las monedas griegas de la Campania. Les decía, las otras ciudades griegas importantes en Campania eran obviamente Kimai, o sea, Cumas, no confundir con Kime en la Eólide, Nola y obviamente Neápolis, o la actual Nápoles, Nápoli. Bueno, acá tienen un nomos de Neápolis, clásico muy tardío, podríamos decir, ya podríamos hablar de época helenística, si bien es un término que no tanto se aplica a Italia desde el punto de vista político, quizás sí a Sicilia. Y fíjense que en el anverso tienen la cabeza de una chica muy hermosa, una joven muy hermosa, que se la ha interpretado antiguamente como Artemis o como Coré, pero en realidad se trata de la cabeza de una sirena. Las sirenas, a diferencia de la representación que se hizo común desde la Edad Media y hasta nuestros días, que es una chica muy hermosa con cuerpo de pez, eran ninfas, podríamos decir, o seres sobrenaturales femeninos alados, cuando no directamente con la mitad del cuerpo, como un pájaro, como un ave, cuando no directamente un pájaro con cabeza de una muchacha, de una joven adolescente. Y justamente cuenta Homero en la Odisea que fue justamente en esta zona, en la zona del Golfo de Nápoles, donde Odiseo, queriendo escuchar el famoso canto de las sirenas, porque básicamente se sabía que en esta región estaban estas sirenas, de las cuales la líder, podríamos decir, era Parténope,
Como él quería experimentar todo, quería escuchar el canto de las sirenas que ningún mortal recordaba haber escuchado, porque básicamente cuando los barcos llegaban a esta zona y los navegantes escuchaban el canto de las sirenas, se volvían locos y se tiraban al mar y se ahogaban. Entonces le hizo taparse los oídos a todos sus compañeros del barco, a sus remeros, a sus compañeros de aventuras, y en cambio les pidió que a él lo amarraran al mástil de su barco. De esta manera, Odiseo, o Ulises, fue el único mortal que llegó a escuchar el canto de las sirenas. Y fíjense entonces en el anverso de este Nomos, que se acuñó hacia el año 280 más o menos antes de Cristo, tienen la cabeza de la sirena Parténope, que esto recuerda que la primera fundación de Neápolis fue justamente bajo el nombre de Parténope, porque fue fundada en el lugar donde se suponía, en la isla donde se suponía que habitaban estas sirenas. Esa fue la primera fundación. Más tarde fue refundada en el siglo V a.C., VI a.C., por colonos de Cumas. Pero originariamente Parténope, la ciudad original, era una colonia rodia. Y entonces tiene la cabeza de la ninfa Parténope, como les digo, recuerda la primera fundación de esta ciudad, antes de ser Neápolis, que quiere decir la ciudad nueva, y abajo se lee parte del nombre del artista, Artemision, debe haber sido el nombre, y se ve justamente también a la diosa Artemis con una antorcha detrás de la cabeza de Parténope. Bueno, el reverso de los nomoi de Neápolis es bien conocido, también tiene un toro androcéfalo, es decir, un toro con una cabeza humana, con el etni, con el exergo, y este toro con la cabeza humana es alguno de los pequeños ríos que circulaban en la antigua Nápoles, en la antigua Neápolis, pero mayormente en la Nápoles moderna todos estos ríos ya están entubados y son parte de las cloacas de la ciudad actualmente. No sabemos el nombre de este dios río, por lo tanto se lo suele describir como un toro androcéfalo simplemente. Y el dios río aparece siendo coronado por una Nike, una victoria, que vuela por encima de él y lo corona con una guirnalda. La última parte del siglo V a.C. y el siglo IV a.C. van a ir viendo el colapso de las ciudades griegas de Italia. En el año 423 a.C. Capua, que era la principal ciudad etrusca, va a ser conquistada por los samnitas, y 2 años después, en el año 421 a.C., Cumas, la ciudad más antigua griega de la península itálica, la ciudad de la Sibila, va a ser capturada también por los samnitas. Gran parte de la población, por entonces, va a escapar, va a refugiarse en Neápolis. De esta manera, Nápoles, va a pagar la deuda de gratitud con su ciudad refundadora. Y Nápoles va a sobrevivir únicamente a las conquistas de los pueblos itálicos, aliándose con Roma en el año 326 a.C. y pasando a ser una ciudad en buena medida satélite de la nueva potencia itálica. Acá pueden ver probablemente un óvulo de bronce acuñado en Neápolis entre los años 280 y 241 a.C., en que la ciudad va a perder incluso su independencia nominal. Y lo mismo va a pasar al mismo tiempo con las ciudades griegas del extremo sur de Italia. Por ejemplo, la antigua Posidonia, que ya a comienzos del siglo IV a.C. va a ser ocupada por los lucanos. Recuerden que Posidonia estaba ubicada en los territorios de la antigua tribu de los lucanos, en Lucania, que básicamente van a pasar a controlar la ciudad de la misma manera que otras ciudades de la región. Y fíjense, acá pueden ver un bronce ya de un periodo muy posterior, incluso podríamos hablar de época republicana romana, acuñado justamente por la ciudad de Posidonia, que bajo la dominación itálica de los lucanos va a pasar a llamarse Pesto, Paestum. Fíjense, en el anverso tienen la cabeza de Demeter con la marca de valor. Esta marca de valor se corresponde con el sistema monetario romano o itálico, pero es una denominación bastante inusual. Esta moneda es una sescunquia, es una pieza de 1,5 onzas. Así que tienen un punto representando la onza y un episemon, que es una especie de signo que quiere decir medio o mitad. En el reverso pueden ver la misma marca de valor más clarita. Y
Fíjense, tiene un perro o un lobo corriendo y debajo ahora pueden ver cómo cambia el étnico, porque el étnico dice país, que básicamente es una referencia al nombre itálico de esta ciudad, Paestum, es decir, Pesto. Bueno, espero que les haya resultado interesante y los dejo con el amigo Vic Tsakunis interpretando en su buzuki, en versión instrumental, ya que vimos monedas griegas, Tapedia tu Pirea, el tema de la película griega de 1960, que a diferencia de los videos de este canal se llamaba Nunca en Domingo. Así que nos vemos muy pronto y como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, feliz domingo.